Segundo bloque del Ciudadanos se Revela, está con nosotros el vicegobernador Carlos Arce. Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted y saludos. Doble importancia en esta ocasión, porque por un lado es vicegobernador, por el otro es médico, así que vamos a sacarle el jugo. Tenemos dos notas en una. Y sí, y arrancando el bloque, tenemos que decir que se acaban de confirmar hace 5 minutos 4 nuevos casos de coronavirus en la provincia, con lo cual llegamos a 16. ¿Esto es así? Sí, está aclarado de estos 4 nuevos casos que 2 de ellos tienen conexión con el paciente 6. El niñito uno de ellos, tal cual, uno de ellos con el paciente 8, el familiar, y otro con la paciente, que esto es importante, embarazada que tenemos en el materno infantil. Por eso van cerrando algunos círculos que, o sea, en realidad los 4 nuevos tienen nexo epidemiológico. Independientemente de eso, la conferencia extraordinaria ayer del ministro tuvo realmente una buena intención para alarmar, para cuidar a nuestra población, porque cuando uno no tiene nexo epidemiológico, inmediatamente tiene que hablar de circulación comunitaria. Hay algo que dijo el doctor Alarcón y que me gustaría hacer mucho hincapié. Hay que tratar a cualquier persona en la provincia desde ahora en adelante como si estuviera infectada. Tomar la distancia con cualquier persona porque no sabemos, tal cual, el virus puede aparecer en cualquiera. Sí, Luis, mirá, tenemos un porcentaje entre 25 y 30% de personas sintomáticas. Además, estos nuevos casos es alto. Son asintomáticos, que no tienen síntomas, pero que contagian. O también hay varios casos que hemos visto oligosintomáticos. Es decir, uno de estos casos que anunció el ministro ayer vino con una febrícula nada más. No llegó a ser fiebre, febrícula. Por eso el criterio bajó a 37.5 de ingreso para el testeo de pacientes sospechosos. Por eso los oligosintomáticos también. Los oligosintomáticos generalmente se dan pacientes jóvenes, transmisores, con buena inmunidad, y por ahí no consultan, pero es importantísimo que uno de estos síntomas, nada más que se agregó la febrícula, se agregó los trastornos del gusto y del olfato, también en los criterios de testeo, abre un poco más el abanico para hacer los testeos. También lo que nosotros estamos haciendo fuertemente en salud pública es hacer testeos a todos los contactos y posibles contactos de estos 16 pacientes. Eso no vamos a descansar hasta testear a toda esa población, ¿no es cierto? Hoy se vio que tuvo mucha reproducción, como vos dijiste, lo de ayer, porque se vio menos gente en la calle, pero también a mí me pasó que con las 4 o 5 personas que hablé, era el tema que había pegado y el tema del cuidado. ¿Creen que la sociedad misionera ya está tomando conciencia? Mirá, cuando se hizo las estadísticas nacionales con el aislamiento preventivo social y obligatorio, Misiones se ubicó en el 92% de cumplimiento. Sí. Cuando se hizo el testeo de la cantidad de barbijo en las grandes ciudades, 90% de cumplimiento. Esto está violando la semana pasada, cuando el decreto del gobernador recomendó el barbijo. Yo creo que sí. El problema, ¿sabés cuál es? El problema es, por ejemplo, barbijo. El barbijo y el tapaboca algo sirve cuando hay universalidad del mismo. Si nosotros tenemos, yo me pongo un barbijo y el que está enfrente mío no se pone, no es suficiente, ¿entendés? Y así también, si yo tengo distancia social como estamos teniendo ahora, pero y tengo a alguien que está acá a tu estudio y no lo está teniendo, no me sirve. Todas las medidas tienen que ser universales y a veces el 2, 3, 5% puede ser suficiente para desencadenar una circulación comunitaria. Hay que buscar el 100%. Hay que buscar. Y ¿sabés qué es lo más importante, Aldo, Luis? Que el 100% se puede. No es una medida extraordinaria, no es una medida de un gran sacrificio,
no es una medida imposible de cumplir o muy difícil de cumplir. Se puede el 100%. Entonces, como cuando regresás a tu casa, como cuando salís a trabajar, como decíamos, con el gobernador, ahora con el decreto presidencial que liberó estas 25 digamos, profesiones, que tenemos actividades que teníamos, es cuanto más responsabilidad tiene que tener, y nosotros confiamos en el pueblo misionero, nosotros confiamos en el pueblo misionero, y por eso no consideramos que había que volver atrás ahí, sino apelamos a la responsabilidad, a la solidaridad, y sobre todo, lo fundamental es lo que siempre hablamos, el Estado no es suficiente para controlar esto. La sociedad misionera tiene que ser empática con el vecino, con quien tiene enfrente. Doctor, se está instalando, se instaló ya un debate y hay un sector, incluso trascendió en los medios nacionales, que el expresidente Mauricio Macri sugirió al actual Alberto Fernández flexibilizar la cuarentena. Se da en otros países como al estilo inglés, él decía. Exactamente, al estilo inglés. Estados Unidos, Brasil, la propia Inglaterra, que tuvieron cuarentenas mucho más flexibles y lo pagaron con vidas. ¿Qué comentario le merece el hecho de que algunos insistan con este planteo de la economía por sobre la vida o por sobre la salud? Yo integro un gobierno provincial que ha sido pionero en varias cosas, y lo dije y resisto el archivo. Yo ingresé a la política porque siempre admiré desde afuera, hace 6 años, un poco menos, 5 años y medio que estoy en la política, admiré la política de salud pública de esta provincia. Admiré. Y soy testigo no solo como médico. Yo cuando vine a Misiones, iba al hospital, fui 4 años gratis al hospital como médico de planta. Totalmente gratis, porque siempre me entusiasmó. Cuando terminé de residencia, todo, y yo viví lo que era el hospital del año 94 al año 98. Yo lo viví, lo mamé. Y siempre, cuando la renovación, sin tener una idea política, digamos, afín, simplemente verlo como médico, empecé a ver los cambios que produjo la renovación del año en la política de salud pública a nivel nacional. Por esto consecuencia. Amén de eso, tenemos un gobernador que el día 12 de marzo dice, acá se suspenderán clases, acá se amplía la banda de internet en un 40%, acá se da licencia a las personas mayores de 60 años en la administración pública, acá se prohíbe todo lo que sea acto de masividad, de muchedumbre, y después al otro día, el viernes 13, para el sábado 14, la Nación todavía dudaba si nosotros, y estamos hablando de un gobierno, por eso no puedo tener más que una opinión certera. Yo creo que uno puede tener 2 problemas, Luis Aldo. Uno puede elegir un problema económico y un problema de salud. Nuestro presidente eligió el problema económico. Si bien la salud, estamos sufriendo esta pandemia, no es fácil tener más de 200 muertos, más de 4.000 infectados, que es algo que, si bien esto podía ser mucho más, como él decía, el índice de replicación hoy tendríamos que tener exponencial, pero hoy estos países han elegido la economía y hoy tienen 2 problemas. Tienen un problema económico y un problema de salud. Y nosotros hoy, lamentablemente, pero tenemos un problema económico en esto. No tenemos un problema de salud grande como tienen estos países. Por eso es una cuestión de elección. Y también la Nación dictó el decreto de emergencia alimentaria con 21 casos. Nosotros, el 12 de marzo, con 0 casos. Para que te des una idea. Realmente, tener una política así es, a la idea clara, de eliminar cualquier comentario político. Y es más, yo te diría que ustedes se darán cuenta, ver sentado al presidente con opositores al costado, atrás con epidemiólogos y sanitaristas de lo más prestigioso del país, ver el apoyo que nosotros tenemos acá en la provincia, también de los partidos opositores, teóricamente, realmente ellos nos están apoyando, y esto celebro porque esto es algo que trasciende la política. La salud trasciende la política.
¿Y por qué se da, o qué visión tenés a nivel nacional, que ya hay más mezquindad en el sistema político? ¿Mezquindad? En la oposición, que no se da en la provincia de Misiones. No, acá no. No, acá en Misiones no se da, pero a nivel nacional, ya con el tema de que la economía y con los informes que la economía se cae, y con el tema de que se suelte, sabiendo que corre el riesgo de la salud, porque este es el tema. No, seguro. Es que el presidente fue claro. El presidente dijo una frase: la vida no se recupera, la economía sí. Y realmente eso tenemos. Yo creo que el presidente con sus decretos lo que hizo es humanizó la política. Se dedicó a la salud, humanizó la política. Y que yo tengo chicos en la escuela. Yo tengo y les hablo. Estamos con la plataforma Cucurarí, estamos para llevar a un colegio público y privado a la vez, y estamos con los deberes. Pero yo no me preocupo hoy, yo me preocupo por la salud de mis hijos, que es lo que más quiero junto con mi señora familiar. Yo me preocupo por la salud. Pues me voy a preocupar el día de mañana por estas cosas, pero vos tenés chicos, ¿qué es lo que más te moviliza en la vida? La salud de tus seres queridos. Y bueno, entonces lo que hizo el presidente es humanizó estos 43, 44 millones de argentinos que tenemos, humanizó, pensó de esa manera, pensó que es gente que realmente él se hizo cargo de esto, porque también, como vos decís, teniendo en cuenta que iban a venir críticas económicas, para que tengan en cuenta, hoy leí que el PBI nuestro, una inversión en salud, el 5.1, una monstruosidad. ¿Sabes cuánto invirtió el PBI de Estados Unidos? 3.1. Con el PBI que tiene enorme en salud. Con el sistema de salud que tiene Estados Unidos, nosotros casi duplicamos la inversión con estos 600.000 millones de pesos que inyectó, y está programado más de un billón y pico de pesos Alberto Fernández. Ahí te das cuenta de la prioridad que tiene. ¿Me entendés eso? Realmente yo no tengo dudas, y creo que la mayoría de la gente no tiene dudas en eso. Hay voces políticas que tienen todo su derecho, pero la gente no tiene duda de esto. La última pregunta por mi parte, doctor, tiene que ver con un problema que apareció junto con la cuarentena. Sí. La gente está más tiempo en su casa, algunos, no todos, pero muchos, la mayoría tiene más tiempo libre, y reproduce noticias, versiones, rumores, la mayoría de las veces falsos, y que generan alarma en la sociedad. ¿Cómo impacta esto? ¿Desmoraliza? ¿Baja el ánimo o no? ¿Se trabaja en esto o no? Sí, se trabaja, Luis. Yo creo que está bien la pregunta, porque vos... Uno recibe todo el tiempo, Sí. Vos te das cuenta que estas noticias falsas fueron disminuyendo a medida que tuvieron castigo. Sí. Que tuvieron castigo, no hay otra manera. Con los partes oficiales. Seguro. Por eso, así como la gente nos pide por ahí castigo por no llevar barbijo, eso son recomendaciones. Es por ahí un olvido, o porque no tuvo en cuenta el aislamiento que tiene que ser. Acá, en este caso, hay dolo, es diferente. Sí. Vos sabés que una cosa es lo culposo y otra cosa es lo doloso. La noticia falsa, hay dolo. Si vos la ingresás o la reproducís, ya hay dolo, es diferente. Eso es penalmente imputable. Claro. Entonces, una vez que esto se empezó a hacer así, yo creo que esto disminuyó, y sobre todo se van diluyendo y van perdiendo credibilidad cuando tenemos una buena información. Yo siempre cito el ejemplo de mi mamá. Mi mamá tiene 86 años, la fui a ver a la distancia porque la extraño mucho, estamos con video llamado y realmente, y me dice, ¿sabes que acá los vecinos, dice, yo vi Milla Cabello, me dice, vecinos, dice que ustedes mienten, que hay mucho más casos, que el dengue, que esto, y mamá le digo, mirá, yo estoy en la cocina de esto, no mentimos nada, hasta podemos publicar cosas que reconocemos nuestros errores, ¿entiendes? Pero yo estoy ahí adentro y no mentimos nada. Andá a decir a tu vecino que lo que ellos ven, y esto ayudó mucho con los partes diarios que tenemos, a la mañana y la tarde, ¿me entendés? Ayudó bastante. Las redes sociales se frenaron. Sí. En WhatsApp hoy andaba algo ahí dando vueltas, pero no se animan porque saben que si lo enganchás es como... El problema es, yo cuando recién empezó esto, le enfermaba a mi hermana, le internaba a mi hermana, no sé cómo era toda la historia. Lo primero que hice es llamarle a mi madre.
Digo, mamá, es mentira, quédate tranquila, porque el problema es el daño que produce en un ser humano. Y estigmatizar a un infectado también es una barbaridad. Es una barbaridad, ¿me entendés? Es un enfermo. Para terminar te quiero hacer esta pregunta. Te habla de la pandemia, ¿no? De uno quedarse en su casa. El tema de la salud mental de la gente. Es decir, de los chicos, de los adultos, de las madres, de los matrimonios, de las parejas, de las personas mayores. Sí. Es un tema complejo para... Ayer se publicó que creció la denuncia de violencia de género, familiar. Bueno, la tasa de la ONU que dio de embarazos también. Pero eso son, digamos, y el tema también de resistir. Es complicado el encierro, es complicado, sobre todo... Yo no te diría tanto, sino es la incomunicación es lo que más duele, ¿no es cierto? Porque si vos tenés buena comunicación dentro de tu núcleo familiar, eso se compensa bastante. El problema es cuando no hay comunicación, ya sea en tu grupo familiar o hacia afuera. Yo creo que la incomunicación es lo que más duele, lo que más... Habilitamos una línea de consulta de salud mental en la provincia, tenemos muchas consultas, pero realmente es un tema complejo. Esta pandemia, Aldo, desnuda miseria y grandeza. ¿Entendés? Y como hay héroes anónimos que nunca van a salir, nosotros como Estado tenemos el deber de comunicar, por eso nos exponemos, pero hay mucha gente que hace muy buenas cosas y realmente no salen nunca. Bueno, muy bien. Muchas gracias por haber venido, doctor. Bueno, la uso. La segunda taza que se lleva para su casa. No, la uso. Queremos aclarar que todo esto que aparte hablamos acá en público, también lo cumplimos fuera de cámara, el protocolo de la distancia, del saludo, nos explicó, no, esto también es bueno aclararlo porque también... y de acá salimos con barbijo. Entramos y salimos con barbijo. Muchas gracias. No, por nada, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a un corte para el tercer bloque de Ciudadanos se Revela. Va a hablar con nosotros Gustavo Cardoso, analista internacional.